Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Qué gusto. Bueno, vamos a esperar unos segundos mientras se van conectando más personas. Quiero saludarles. Me encanta que estemos en esta ocasión más conectados, más vinculados en este tema que quiero tocar el día de hoy, porque para mí, además de ser un tema sensible, pero es muy importante darle esa visibilidad que es tan necesaria. ¿Ok? Vamos a esperar que más personas se conecten. Mientras tanto, me van preguntando y me van dejando sus preguntas allí en el chat para luego responderlas al final. ¿Ok? Bueno, mi nombre es Juliana Watzker, para quien no me conoce. Yo soy coach, life coach, y pues mi forma de ver las cosas no va a ser la misma de la visión de un profesional. Por eso hoy quiero invitarles tres personas maravillosas que nos van a acompañar hoy en este live. Vamos a hablar de este tema, como les dije, súper sensible, pero muy necesario a la vez. Cuando los conflictos entre padres eh, siempre siempre en el momento del conflicto nunca ven lo más importante, que es la protección de los niños. Y ese es el tema que quiero llevar al día de hoy, porque muchas veces tomamos como una, un señalamiento en el medio, una personita pequeña que necesita ser protegido por los padres, y siempre lo colocamos en el medio de ese conflicto. Y eso es lo que hoy quiero señalar y quiero poner en esta, en esta pantalla. Por eso hoy quiero darles eh, la bienvenida, hoy que nos van a acompañar entre nosotros Lisandro Gastaldi, fundador de Crianza Sana Argentina, una ONG pionera en hablar abiertamente sobre la alienación parental. Lisandro además conoce esta realidad desde su propia experiencia. También nos acompaña el día de hoy la abogada Mariel Guerrero, directora jurídica de Crianza Sana Argentina, quien nos ayudará a comprender cómo se aborda este tema desde la justicia y qué herramientas podemos darle a esas familias que están pasando por eso. También va a estar presente con nosotros la psicólogo Ana María Margarita. Ella es psicóloga clínica, especialista en neurobiología y fundadora de Sanadas para Sanar, quien nos explicará qué sucede emocionalmente en los hijos y cómo puede afectarles vivir en medio de este conflicto. Quiero recordarles que este espacio es un espacio informativo y que cada familia debe tener un proceso particular y con un profesional. También quiero, por favor, pedirles, agradecerles que no dejen ningún comentario de ningún nombre, ni ninguna información personal por protección a los niños, ¿ok? Para comenzar, quiero darle la palabra a Lisandro, que en este momento ya lo voy a invitar. Déjame darte esta opción. Déjame ver acá para... Ya sé que te conectaste. Aquí está saludar. Ya te voy a invitar. Lisandro, tienes que solicitarme, donde está el video de la camarita, solicitarme, entrar. Déjame ver si te puedo buscar aquí. Déjame ver si te puedo buscar. Solicítame entrar. Exactamente. ¿Sí se escucha bien? Ajá. Igual que Mariel, si puedes también, gracias.
Voy a esperar que... Gracias, Lisandro, querido, gracias, gracias. Mariel, Hola, buenas tardes, Soriano, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? sí, te escucho. ¿Tú me escuchas bien a mí? Te escucho perfectamente. Gracias, gracias. Déjame invitar también a Mariel. Mariel no me ha enviado la solicitud. Déjame. Mariel, ¿dónde está el video con la crucecita? Dame la opción para invitarte cuando puedas. Maravilloso. Ya. Y me falta Ana María, cuando puedas, porfa. Hola, Mariel. Gracias. Tardes, hola. Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, Espero por ti, Ana, cuando puedas. Ana María, deja que no te encuentro. Si puedes, me saludas para poder agregarte, Ana, ¿ok? Ok, mientras que Ana se conecta, quiero agradecerles a los dos. Gracias por estar aquí. Y bueno, para comenzar, quiero darle la palabra a Lisandro. Obviamente que Lisandro, antes de entrar en la parte jurídica y psicológica, quiero que por favor nos cuentes tu experiencia, porque además quiero comentarles que Lisandro es padre y también ha vivido esta experiencia por su propia mano. Así que quiero que por favor nos cuentes un poco esa experiencia y que nos digas cómo fue que esa situación te ayudó o te hizo crear crianzas en Argentina. Porfa. Bueno, comienzo entonces. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho perfectamente, gracias. Sí, me estoy escuchando, ahora me escucho perfectamente. Sí, Con razón me escuchaba. te escucho, sí. Perfecto. Bueno, en el año 2019 yo estaba casado, bueno, me divorcié, mi hijo tenía 6 meses de tiempo en ese momento, y bueno, yo lo que tenía en mi cabeza siempre era que se divorcian los padres, pero de los hijos no nos tenemos que divorciar. Y Claro, entonces siempre quise ser, uno siente muchas veces que, lo hablo desde mi situación personal, que le fallás a tu hijo cuando te separás de su madre, o bueno, en algunos casos puede ser cuando la mujer se separa del hombre, pero bueno, trata de cumplir desde algún lugar, decir, bueno, la vida no va a ser la misma porque no va a estar la familia constituida como fue en su momento, pero bueno, trata de que yo voy a seguir siendo padre y la madre va a seguir siendo mamá. Pero bueno, ese es el ideal muchas veces. Lamentablemente, en algunos casos, de una o ambas partes quedan rencores o algunos tipos de desavenencias en las cuales no se pueden poner de acuerdo. Y también hay una situación en la cual yo en ese momento, lo que puedo hablar hoy sobre el mesón parental, en los años 2017 hasta el 2020, no tenía ni la menor idea de lo que significaba. Yo entendía que probablemente era una situación de que los niños, bueno, a veces se encuentran recluidos porque los padres en algunos casos no se llevan bien. Bueno, entonces comencé a ver situaciones en las cuales mi hijo, cuando estaba conmigo y con mi entorno, él se encontraba muy bien, realmente era muy feliz, se divertía, quería quedarse más tiempo con nosotros. Pero bueno, lamentablemente en los momentos que lo pasaba a retirar, él tenía algunos comportamientos, estando con quien es su madre, como que no quería estar conmigo en ese momento. Pero yo después de un tiempo comencé a darme cuenta que había situaciones en las cuales al rato de estar conmigo, él ya como que se soltaba, como que ya comenzaba a reírse, y en ese momento era muy confuso para mí, porque no lograba discernir y entender por qué ocurría esta situación. Y decía, bueno, probablemente es la mamá, y como mamá hay una sola, y uno con el mandato social siempre la madre es la única que hay, y los padres tenemos que estar en un segundo plano. Era lo que me pasaba a mí en ese momento. Yo quería estar presente y no lo noté como algo tan grave, por decirlo de alguna manera. Pensé que era lo que tocaba, más allá de que había diferencias con la manera de comportarse de la otra parte, en los momentos en que yo iba a buscar a mi hijo o lo devolvía.
pero bueno, no pensé que podía ser una situación que podía llegar a generar tanto daño en ese momento. Yo pensaba que podía tener un arreglo si se hacían terapias de coparentalidad entre Claro, mamá y papá para lograr dejar algún resquemor de lado, tanto de la otra parte como de mi parte. Probablemente yo también, uno no claro, sabe más o menos cómo copaternar. Pero bueno, en ese momento pasaban esas situaciones. Después de un tiempo llegó la pandemia, acá, bueno, mundial, por supuesto, pero estuvo un tiempo sin poder ver a mi hijo, hasta que luego un tiempo volví a verlo, y él, después de un tiempo sin verme, estaba muy feliz conmigo. Pero yo, digamos, días antes de volver a verlo, lo veía por videollamadas. Pero en las videollamadas que había, él se manifestaba como que no quería hablar conmigo. Entonces yo, atando cabos, empecé a darme cuenta que él como que tenía que rendir pleitesía a la otra parte, como no demostrar que me amaba a mí delante de la otra parte, porque podía haber una suerte de reprimenda del otro lado. Eso lo hablo con el conocimiento que tengo hoy. Antes no lograba claro. entenderlo del todo bien. Y luego, después con el paso, luego fui denunciado falsamente, que hace poco fui absuelto de una denuncia que fue una denuncia muy grave que me hicieron, pero bueno, en el juicio que se me hizo quedó absolutamente todo demostrado cómo se fue gestando esta falsa denuncia. Pero bueno, yo me quiero enfocar más que nada en hablar sobre mi experiencia con respecto a la alienación parental. Entonces, yo he visto en situaciones de que yo en su momento conocí una chica, comencé una relación de pareja en su momento, y la madre también ya tenía una pareja. Pero después de un tiempo yo también trataba de trabajar más, porque tenía que pagar más cuota alimentaria, y con el tiempo me fui dando cuenta que esas situaciones, según quien las quiere interpretar a su favor, pueden jugarte en contra. Si estoy solo, me juega en contra, y si estoy en pareja, también. Si trabajo mucho, me juega en contra, y si trabajo poco, también. ¿Qué quiere decir esto? Que si trabajo mucho, y tu papá, o en el caso cuando la persona alienante es el padre, tu mamá, pero bueno, en mi caso, tu papá trabaja mucho y no se interesa por vos. Y le van haciendo todo un trabajito de hormiga al niño en ese caso. Si trabajo poco, porque quiero estar mucho con mi hijo, y tu papá es una persona que no es responsable, porque no aporta lo que hay que aportar. Si estoy en pareja, y tu papá elige a otra persona por sobre vos. Si estoy solo, y ves, a tu papá no lo quiere nadie. Entonces son todas esas situaciones que la idea es hacer quedar en falta al otro progenitor. Y eso entendemos que para un niño es un daño sumamente devastador. Yo quería preguntar, bueno, Ana María, gracias, bienvenida, gracias, por fin te pudiste conectar. Yo quería hacerte unas preguntas porque bueno, es importante darle contexto al tema. Y, y wow, qué difícil para ti, porque es como, hasta donde como yo lo puedo ver, es como un lavado de cerebro al niño, ¿verdad? Es como, sabes, insistiendo en algo que siempre el otro progenitor es la persona con la que no se debe estar, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero hacerte unas preguntas para darle contexto. ¿En qué momento comprendiste que estabas viviendo una situación de alienación parental? Bueno, como te decía, en esos tiempos, año 2017, 2018, hasta el 2020, que fue la última vez que lamentablemente pude volver, vi a mi hijo por última vez, pero insisto, no sabía lo que era el término alienación parental, ni lo que significaba. Sí, uno sabía que había situaciones en las cuales esporádicamente podía pasar que una mamá o un papá podía manipular al hijo, pero no sabía que hoy, digamos, que era una conducta que generaba el daño tan grave que provoca en los niños. Pero sí, en ese momento me di cuenta que era algo que no andaba bien con mi hijo, sin tener conocimiento de la tipificación de esa conducta. Claro. ¿Y cómo afectó emocionalmente tu vida y tu vínculo con tus hijos, con él, con tu hijo? Bueno, por eso, lamentablemente, yo en ese momento tengo una hermana que es psicóloga, y ella, Sí. cuando toda la familia estaba al tanto de que había tironeo con el tema de mi hijo, y que también mi hijo con nosotros comía, con mi mamá, conmigo, que le preparábamos para comer, y él la verdad que era un niño sano,
se reía, se divertía, no tenía problemas en comer ningún tipo de cosas, obviamente uno le da alimentos, a la otra parte le puede gustar más, le puede gustar menos, como en el caso mío me puede gustar más o menos de qué manera lo alimenta su madre y todo su entorno, pero dentro de todo uno es adulto y tiene los conocimientos para discernir qué es lo que le puede llegar a hacer bien o mal a un niño. Mi madre creó 3 hijos, además de mi hijo tiene 5 nietos más, y bueno, pero el problema es que mi hijo siempre que llegaba a la otra parte, había comunicaciones en las cuales, mirá, el nene está muy mal del estómago porque seguramente lo alimentan mal. Luego, yo sin ser psicólogo, he hablado muchísimo con psicólogos y peritos, y lo que me ha comentado mi hermana en su conocimiento clínico, es que muchas veces, incluso un adulto, yo sentía dolor de estómago, yo mismo adulto. Imaginémonos lo que puede llegar a sentir un niño cuando ve un Claro, tironeo entre sus padres. Y bueno, que probablemente a mi hijo le dolía el estómago porque no podía permitirse decirle a la otra parte que amaba a su papá. claro. Y es que normalmente todas las emociones se centran en el estómago. Cuando estás Lo somatizan de nervioso, esa cuando... manera. Exactamente, lo somatizamos así. Y imagínate un niño, ¿sabes? Quería decirte esto, lo más difícil de atravesar en este proceso, ¿qué ha sido lo más difícil? Además de, obviamente, la distancia con tu hijo. Sí, que uno muchas veces, hay personas que quieren hacer el bien y hacer el mal, lamentablemente el mundo está plantado de esa manera, y bueno, ojalá un día nos levantemos y el mundo sea un paraíso en el cual todos con diferentes características tratemos de hacer el bien. Pero bueno, lamentablemente a veces el egoísmo, el ego y otras cuestiones son las que determinan que una persona quiera generarle un daño a otros. Y bueno, uno lo trata de comprenderlo desde ese lugar, por supuesto que no lo justifica, pero hay gente con ganas de hacer bien y gente que no lo tiene. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención fue el accionar de la justicia, porque yo escuché toda mi vida de que la justicia era lenta, pero era justicia. Lamentablemente, digamos, ese tipo de definición que puedo dar acerca de la justicia, me quedé corto, porque muchas veces los efectores judiciales trabajan bajo un dogma, bajo un mandamiento, en el cual no interesa que se busque la verdad, sino interesan las estadísticas, porque hay bajadas de línea, la ideología de género, lamentablemente se ha instalado en gran parte de Occidente, y bueno, y a partir de ese dogma, por decirlo de una manera, en el cual las mujeres no mienten, porque obviamente que hay mujeres, que la gran mayoría de las mujeres no mienten y quieren lo mejor para las personas que están en su entorno, pero hay algunas personas que no quieren generar el bien, así como por supuesto que hay hombres buenos y hombres malos, y bueno, pero no se puede determinar una causa o iniciar causas solamente por un relato, solamente por una creencia de que las mujeres son seres de luz. Exacto. Lamentablemente, en la justicia hay que basarse en evidencias, y para eso hay Sí. protocolos, y uno se entera que eso no pasa en la gran mayoría de Claro, los casos. porque desde mi punto de vista no debemos romantizar la maternidad, porque ese padre o esa madre alienadora se puede blindar con que yo los protejo, ¿sabes? Con que de verdad la está sobreprotegiendo, pero no es protección. ¿Sí me hago entender? O sea, no. Sí, sí, por ¿Y supuesto, es clarísimo qué, lo que has dicho. qué te impulsó a transformar tu experiencia en esta organización, esta ONG, Crianza Sana Argentina? Cuando me vi avasallado por esta situación de tener una denuncia en la cual me apartaron abruptamente y con absoluta celeridad de mi hijo, que uno entiende que cuando denuncias por el bien superior del niño, es comprensible que la justicia de restricciones porque a prima facie no está al tanto de cómo es la situación. Pero con la misma celeridad que se aparta a uno de los padres, hay que tener en cuenta que por el mismo bien superior del niño hay que investigar buscando prueba fehaciente para ver qué grado de consistencia puede llegar a tener ese tipo de denuncia, porque es vital comprender que si la denuncia es verdadera, está bien librada la restricción, pero si la denuncia tiene características que pueden llegar a ser una confusión por parte de quien la empleó,
o bien una falsa denuncia con la intención de generar dolo, la justicia está generando un daño en el niño por el paradigma del bien superior del niño. Termina siendo contradictorio, hay que investigar con rapidez, sobre todo cuando hay niños en el medio, porque no es una cuestión de económica Claro. u otro tipo de situaciones. Cuando hay niños, la infancia se pasa rápido y en los niños puede llegar a generar dolores para toda la vida, algunas veces. Entonces, bueno, en algún momento cuando me vi tan avanzado por todo esto, comencé a ingresar en redes sociales. Yo pensaba que a mí era la única persona en la historia de la humanidad que le había pasado una situación así, y no, me encontré con un montón de casos. Incluso hay madres que en un porcentaje el 90% son papás y el 10% mamás. Desde el conocimiento que tenemos nosotros, no es porque las mujeres son más obstructoras que los hombres, simplemente porque la custodia se le da a las madres por entre los padres en general. Yo entiendo que si la custodia, si vos vas a un juzgado de familia y le dan arbitrariamente la custodia a los padres, es muy probable que el 90% de los obstructores sean los padres y el 10% de las obstructoras sean las madres. Por eso, desde Crianza Sana, entendemos que el lema principal es que la custodia debe ser compartida y equitativa, porque los niños no se separan de los padres. Entonces eso es lo que me dio fuerza, juntarme con otras personas que pasaban por la misma situación, conocer abogados, conocer psicólogos que empatizaban con esta problemática, comenzar a instruirme. Yo hace un tiempo comencé a estudiar abogacía también, como para tratar de que el tiempo que estoy alejado de mi hijo, que ya en breve, si Dios quiere, gracias a la ayuda, a la colaboración de mi abogada María Guerrero, quien está con nosotros, y el gran grado de humanidad que tiene ella y de empatía, en breve podré volver a revincularme con mi hijo. Pero bueno, en definitiva, eso es lo que Crianza Sana Argentina es lo que me fue el motor para tener buenos pensamientos, para tratar de sacar algo positivo, para, digamos, que tanto dolor disminuya y que la lucha o por esta cruzada haya valido la pena en algún Por momento, generar supuesto. conciencia. ¿Cuánto tiempo llevas sin ver a tu hijo? 6 años, 6 años y Wow, 2 meses. wow, qué difícil debe ser para ti. ¿Qué le dirías hoy a un padre que esté pasando por lo mismo, Lisandro? ¿Qué le diría? Que, que trate de hacer lo posible por tener buenos pensamientos, hacer vida sana, instruirse, para que el día que tu hijo te vuelva a ver, vea que encontró un papá o una mamá fortalecido, que intentó sanar, que no lo encuentre roto, porque va a haber muchas cosas para sanar y que ellos vean que nosotros somos un refugio para ellos y que nos vea bien, bien, porque ellos ya Su lugar en su seguro, lugar claro. seguro, por supuesto, sí, 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 que traten de instruirse sobre la problemática, de hacer terapia, de no ser reactivo a provocaciones, todo pensando en que cuando te frustras por algo, de que el que renuncia no tiene premio, por decirlo de alguna manera, y el premio es algo tan importante como el volver a ver a nuestros hijos. Sí, totalmente. Wow, Lisandro, gracias de verdad por esto, por tu historia, por tu experiencia, por contarla y por darle esa visibilidad que necesitamos, porque es necesaria, es muy necesaria, sobre todo porque hay familias que lo viven en silencio, ¿sabes? Y hay que darle más información, ¿sabes? Más charlas informativas para que la gente pueda entender más. En esta Exactamente. ocasión, quiero hablar contigo, Ana María. Gracias por acompañarnos, gracias por este momento, bueno, como profesional, en este momento quiero preguntarte desde la mirada psicológica, ¿qué es la alienación parental y cómo puede manifestarse en un niño o un adolescente? Ok, gracias Oriana por la invitación y A los ti. dos invitados. Qué gusto saludarlos desde Colombia y las personas que están conectadas, sobre todo en un tema tan interesante, pero un tema que necesita psicoeducación, porque es un tema demasiado silencioso. Hay cosas que nosotros visibilizamos, pero digamos que este tema de la alienación parental es un tema que muchas veces los padres o las madres callan por evitar problemas, por evitar conflictos, pero la procesión se lleva por dentro. La alienación parental es cuando un progenitor
instrumentaliza o manipula al niño en contra del otro progenitor. Como consecuencia de qué puede suceder ese tipo de cosas. A veces nosotros como adultos tenemos traumas que no hemos resuelto, heridas que no hemos sanado y desafortunadamente nuestros hijos se vuelven en los receptores o en los contenedores de esas frustraciones que nosotros como adultos no tuvimos la valentía y la responsabilidad de hacernos cargo. Entonces es como la transmisión o la instrumentalización de mi ego, digamos que de esas limitaciones emocionales que en un momento de la vida yo no pude resolver. Siempre, yo soy especialista en neurobiología del trauma, me gusta trabajar mucho en el tema de sanidad interior, mirando también todos los traumas que han sucedido o todas las experiencias o acontecimientos que nos han sucedido en la primera infancia y en la adolescencia. Todo eso nos marca. Y desafortunadamente, una persona herida siempre va a herir. Y nosotros estamos trasladando muchísimas veces esas situaciones que nosotros no pudimos resolver, que no pudimos contener, las estamos depositando en un infante, en un adolescente que no tiene ni siquiera la capacidad cognitiva para poder resolver la situación de papá o de mamá. La responsabilidad de nosotros como padres es ofrecer no solo lugares seguros, es ofrecer estabilidad y seguridad. Mamá provee estabilidad, papá provee identidad y provee también seguridad. Pero si a nuestros hijos les hace falta esos dos componentes, estos niños van a empezar a cargar un lastre también de por vida, ausencias y carencias. Los niños necesitan un vínculo y un apego completamente seguro porque de la infancia y de la adolescencia, esos septenios van a marcar toda la vida adulta. Entonces, para no extenderme mucho, Oriana, la alienación parental es la manipulación del ser, la manipulación de la psiquis del niño, de un padre o un adulto irresponsable que no se pudo hacer cargo de sus heridas, que no se pudo hacer cargo de pronto de esas situaciones emocionales y tuvo que trasladárselas a un niño creyendo o generando, digamos que un lazo de amistad que no debe existir entre un padre y un hijo porque el hijo cognitivamente no tiene la capacidad para resolver los asuntos de papá y los asuntos de mamá. Perfecto, claro, porque lo más importante es eso, la protección de la identidad del niño, la estabilidad emocional del niño, el bienestar del niño, que es lo primero. Entonces, se ve Ujú, arraigado esas heridas emocionales de la madre o el padre allí, en el niño, y ujú. depositado allí en el niño. Wow. Sí. Quería preguntarte, ¿qué sucede emocionalmente dentro de un niño cuando siente que debe escoger entre su mamá y su papá? ¿Qué debe? No le escuché bien. ¿Qué debe qué? ¿Qué sucede emocionalmente dentro de un niño cuando debe escoger entre papá o mamá? Es súper triste que un infante tenga que escoger entre sus figuras de apego. Los niños están para que nosotros les proveamos en casa seguridad, para que le proveamos a los niños el contexto y la atmósfera propicia para que ellos puedan crecer saludablemente emocionalmente. ¿Qué sucede? Frustración, rabia, irritabilidad, sucede muchas veces en que, ¿cómo así? Si amo a papá, tengo que odiar a mamá o si amo a mamá, tengo que odiar a papá y ahí es donde empiezan a nacer las lealtades invisibles y ahí es donde el niño empieza a tomar batallas que no le corresponden. A futuro van a ser los adultos que van a estar tomando los problemas de todo el mundo generando un arquetipo de salvadores. ¿Por qué? Porque les dieron a elegir desde pequeños cuando no tenían que elegir cuidador, porque los cuidadores tenían que haber sido responsables de hacerse cargo del crecimiento y del desarrollo de ese niño. Por Entonces, supuesto, un niño que claro. va a vivir una disyuntiva, va a vivir fragmentado también y donde va a tener que elegir el amor, donde va a tener también que buscar aprobación, va a tener que buscar también visibilidad. Aquí estoy. Son los niños que a futuro generan dependencias emocionales. Son los niños que a futuro están buscando aprobación por absolutamente todo. Son los niños que a futuro van a cargar con una autoestima completamente fragmentada. No nos damos cuenta del daño tan grande
que le estamos haciendo a los niños a darles a escoger entre papá y mamá, porque un niño no debería escoger. Un niño lo que debería tener es un espacio seguro para su desarrollo. El niño no pidió nacer. Los asuntos de papá y de mamá los deben resolver los adultos como tal. El niño no tiene ni arte ni parte en esa situación. Y nosotros como adultos deberíamos ser lo suficientemente maduros para decir, listo, como esposos no nos entendimos, como pareja no nos entendimos, pero como padres tenemos que hacer todo lo posible y poner a un lado los egos y poder decir, es que tenemos una generación que levantar, es que Claro. tenemos un niño por cuál responder, un niño que va a ser el adulto el día de mañana y con qué cargas emocionales va a venir ese niño, qué va a traer ese niño al sistema, ¿sí? Claro, totalmente. Y Ana María, ¿cómo podemos reconocer a ese padre, a ese progenitor alienador? Digamos que no hay un perfil como tal, ¿no? Y psicológicamente no tiene, digamos que un ABC, pero sí podemos ver de pronto algunas señales, podemos ver algunas conductas como que hay una conducta que es muy, pero muy fuerte y es la conducta cuando ese padre todo el tiempo está hablando mal del otro padre, instigando sobre todo odio, queriendo cambiar la narrativa del niño y que el niño se convierta en un vocero o en un parlante de esa persona alienadora. Entonces, ¿qué hace el niño? Ya el niño no tiene una narrativa propia, sino que el niño empieza a elegir la narrativa de papá o de mamá o de la persona que lo está instrumentalizando, y entonces el niño llega con cosas como estas. Papá nunca fue suficiente para nosotros o mamá nunca nos prestó atención. Eso no está en el lenguaje de un niño, eso no está en el lenguaje de un infante. Entonces hay que mirar mucho con qué narrativa nos está llegando el niño cuando está en casa de papá o en casa de mamá, de esa figura que está haciendo la alineación. Es importantísimo que también podamos nosotros mirar cómo empieza a escalar el desamor de ese niño o el desvincularse del otro progenitor, cómo empieza a enfriarse ese corazón del niño, y hay que empezar a revisar si en el hogar, ya sea de papá o de mamá, qué factores de riesgo hay, porque no solamente podemos de pronto decir, no, es que el niño está sufriendo alienación parental, no, hay muchos factores más que de pronto pueden desestabilizar el niño. Pero la conducta del adulto que siempre está generando la alienación es una persona que siempre está transmitiendo odio, es una persona que siempre está transmitiendo una narrativa completamente negativa y que está descalificando al otro progenitor. Así el progenitor haga absolutamente todo súper bien, siempre hay una descalificación constante, y ahí sobre todo es increíble cuando esas cosas suceden, Oriana, porque el niño empieza a vivir en una distorsión de la realidad. El niño ya no identifica cuándo es real y cuándo no es real, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece, digamos que es un mecanismo de defensa o es un mecanismo de bloqueo donde ni siquiera el niño puede llegar a recordar sucesos agradables con papá o con mamá o con la persona contraria. ¿Por qué? Porque hubo una instrumentalización tal que el niño entra en una aliostasis. ¿Qué es una aliostasis? Es cuando el niño ya no diferencia entre la realidad, entre la verdad y la mentira, ¿sí? Porque está tan lleno de tanta, digamos que tanta narrativa y de tantas palabras del padre alienador, que el niño ya ni siquiera recuerda cosas lindas que ha hecho con papá o cosas lindas que ha hecho con mamá. ¿Por qué? Porque su cognición, su parte mental está completamente contaminada, y ese niño empieza a generar simplemente un mecanismo de adaptación según lo que su alineador le está ofreciendo. Y desde el sistema, desde esa parte que tú eres especialista en neurobiología, Sí, desde la neurobiología, ¿cómo podemos verlo eh, desde esa parte neurobiológica, el sistema nervioso del niño? el sistema nervioso del niño empieza a adaptarse, y es lo más triste que puede llegar a ver. Porque lo primero que el niño empieza a experimentar es un estrés recurrente. Lo primero que el niño, ¿por qué? Porque está de una u otra manera expuesto a un entorno que lo está presionando, a un entorno donde no le están dando las herramientas de un infante o de un adolescente, sino lo están instrumentalizando y le están dando una información que él no necesita y él no requiere. Entonces el niño empieza a entrar también en un
en un estrés continuo y el niño tiene que empezar a adecuarse y habituarse a ese sistema. Entonces, es cuando también empieza su sistema nervioso a alterarse, el niño empieza también a tener pérdida de sueño, el niño empieza también a tener bajo rendimiento en el colegio. Justamente eso te iba a preguntar, qué señales emocionales o conductuales podemos ver en la escuela o en la casa? Bueno, vuelvo y repito, así como no hay un perfil que uno diga es que esto lo dice el Ujú. DSM-5 porque ni siquiera es un trastorno, Sí, la alineación parental, pero es una conducta y lo estamos viendo, pues lo sí. mismo sucede también con el perfil del niño. Digamos que dentro de las cosas que se pueden presentar es el bajo rendimiento académico, se puede llegar a presentar también el aislamiento social, la reactividad, la ira empieza también a escalar, la desregulación emocional se empieza a presentar, donde el niño muchas veces está, digamos que muy insatisfecho con lo que está viviendo, entonces el niño reacciona de manera agresiva, en ocasiones también puede presentar muchísimo silencio, estar muy retraído. ¿Por qué? Porque es que el niño está cargando con algo que no es capaz de contener. Yo quería preguntarte, ¿y él puede ser un peligro para él o para su entorno familiar? ¿Puede hacerse Repítame la daño? pregunta. ¿El niño puede llegar a hacerse daño? ¿Qué puede llegar a pasar, Oriana? Cualquier niño puede llegar a hacerse daño, ¿sí? O sea, digamos que en el desarrollo del ciclo vital de la vida, cualquier persona está expuesta a hacerse daño por frustración, porque no sabe enfrentar situaciones. Si este problema es supremamente escalable y es un problema que definitivamente tampoco el niño tiene las herramientas para asumir y no hay un acompañamiento, puede suceder como en cualquier otra situación, ¿sí? Si hay un niño que sufre bullying y no lo sabe contener, no lo sabe afrontar, no tiene su línea de apoyo, puede llegar también a hacerse daño, ¿cierto? O sea, esto es tan peligroso como, ¿por qué? Porque eso es un abandono emocional. Esto es de una u otra forma también una traición, también como a la identidad del niño, a la formación del niño. Entonces, si el niño se siente vulnerable y llega un momento en el que él ya puede ver que esto ha escalado demasiado y que no puede llegar a contener esta situación, como mecanismo de escape, como mecanismo de pronto de sobrevivencia a su dolor, como cualquier persona que no tenga las herramientas, puede llegar a hacerse daño como digamos que como un mecanismo la autolesión como un mecanismo de alivio, porque eso es lo que nuestros jóvenes hoy están recurriendo al CUT, porque de una u otra forma les está generando un alivio, ¿sí? Entonces, digamos que no solamente los niños que están siendo alineados, sino también cualquier situación o circunstancia de la vida, si no se tienen las herramientas o la línea base, cualquier cosa puede llegar a suceder. Por supuesto. Gracias, Ana María. Quería preguntarte a ti, Mariel. Hola, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por esta oportunidad. Yo quería preguntarte desde la mirada jurídica, eh, ¿la alineación parental está reconocida legalmente en Argentina? No, en Argentina tenemos un tema es un debate muy grande, el tema de la alienación parental, porque legalmente no está reconocido, ¿no? No como en otros países como Brasil, por ejemplo, que sí hay una ley que contiene eh, la alienación parental. En Argentina no, e incluso hay una especie de cancelación de lo que es la alienación parental. Se habla de el falso SAP, síndrome de alienación parental, como forma de cancelar el tema y de negarlo y de rechazarlo, ¿no? Se nos acusa a la doctrina jurídica que promueve y que promueve, a ver, desde el punto de vista práctico, porque la gente que habla de alienación parental en Argentina habla desde el lado práctico, desde la existencia, desde hechos, no desde el lado por ahí jurídico, doctrinal, no basado en la experiencia práctica. La alienación parental surge en Argentina porque es algo que sucede todo el tiempo. Personalmente a mí me pasó en mi profesión que yo me adhiero y empiezo a trabajar con estos casos porque lo empecé a ver.
prácticamente, lo vi también en clientes míos, como clientes míos que venían a buscar una especie de protección legal para obstruir los vínculos, ¿no? Entonces, uno empieza, es una situación que te estalla en la cara, la realidad es lo que siempre le digo a Lisandro, es una realidad que yo no pude negar, ¿no? Ujú. Entonces, en Argentina tenemos al doctor Misraji, Mauricio Misraji, que promueve y que ha escrito mucho sobre este tema. Y bueno, la justicia, por lo menos en la Argentina, hay algunos tribunales que ahora comienzan a reconocer la alienación parental, no quieren llamarlo alienación parental, pero sí empiezan a darle nombres como influencia de padres, el nombre que la realidad sigue siendo la misma, ¿no? Es alienación parental. Te Eh, quería preguntar, ¿qué herramientas ofrece actualmente la ley para abordarla? Bueno, en Argentina no tenemos, como no está reconocida legalmente, nosotros hablamos de alienación parental como una disfunción familiar, no como una patología, no como un síndrome. Por eso cuando se intenta cancelar esta situación, se habla de que queremos hablar de un síndrome, cuando en realidad estamos hablando de una disfunción familiar. Ana María lo explicó muy bien recién, es una situación que se da dentro de la familia. Nosotros en Argentina tenemos, bueno, la coparentalidad y en muchos países de Latinoamérica también, la coparentalidad como principio general y el cuidado compartido como regla principal. La regla principal que se tiene que establecer, que el juez al momento de un divorcio conflictivo o no, una separación, el juez tiene que velar por la coparentalidad, por un cuidado personal compartido de los niños. Bueno, a veces este cuidado compartido es medio difuso, ¿no? Pero bueno, la herramienta que tenemos algunas normas en nuestro código, en Argentina, nuestro código civil, que es el código que nos rige. Por ejemplo, uno que se me ocurre es cuando el juez tiene que decidir a quién le tiene que dar lo que antes se llamaba tenencia, o cuidado personal, o guarda de hijos, o sea, en diferentes países de Latinoamérica tienen diferentes nombres, pero básicamente es la convivencia con el niño. ¿A quién el juez le debe otorgar convivencia? Lo que tiene que mirar, el primer ítem que dice la ley, nuestro código, lo primero que tiene que mirar es cuál es el progenitor que facilita el contacto con el otro padre. Eso es, entre otras cosas, ¿no? También es por ejemplo, el que va a mantener el centro de vida del niño, si otro padre vive en otro lugar. Bueno, hay varios elementos, pero el primero que hay es el padre que va a facilitar, el padre que más facilita el contacto con el otro padre, ¿no? Con el objeto de consagrar y de facilitar esta coparentalidad. El tema es que, bueno, es muy complejo. Eh, por ahí en la Sí, práctica no sí, como no es claro. claro. ¿Cuáles serían esas primeras señales que dices, bueno, esto es una bandera roja para poder notar esa obstaculización con el contacto con el otro progenitor? Que tú dices, esto es importante. Bueno, tenemos varios, depende de si la alienación empieza haciendo algo simple que pasa en casa a casos muy graves como el que le pasó a Lisandro, donde ya se hacen denuncias penales, falsas denuncias penales para intentar obstruir el vínculo, ¿no? Sí, Hasta hace poco, ahora yo veo que los jueces están un poco más, no tan. Hasta hace poco había una corriente de un movimiento, ¿no? Donde era muy fácil conseguir una medida de prohibición de acercamiento, ¿no? Iba la madre, denuncia, la madre, estos casos como en bien se, se dan tanto en madres como en padres, ¿no? Pero bueno, sí también es cierto que hay una mayoría en la que son mujeres. eso te iba a decir, estadísticamente, ¿son más mujeres que los hombres? Sí, igual también yo tengo muchas madres que están impedidas de contacto con sus hijos, que hace mucho tiempo que no ven a sus hijos, Ok. eh, por lo que también es una situación que se da en el caso de las mamás. Pero bueno, ahora es algo que ha mermado un poco, no sé qué opina Lisandro, pero hasta hace un tiempo era muy
muy fácil conseguir una medida cautelar de prohibición de acercamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Si va la mamá, denuncia una situación de violencia, que una violencia familiar, una situación de violencia familiar, no siempre es delito. Entonces, alcanza con ir y manifestar que hubo una discusión, una agresión verbal, para que el juez, con el objetivo de calmar la situación, otorgue una medida de protección, que esta mamá y este papá no se puedan acercar. Perfecto, bárbaro, sería genial para no generar más conflictos, pero ¿qué pasa? Si los chicos viven con la mamá, tampoco se van a poder acercar al padre. Y ahí empieza un poco toda la obstrucción, ¿no? No hay ningún familiar que haga de nexo para llevar a los chicos cuando está esta medida, y ahí empieza un poco esta situación. Hasta hace un tiempo era muy frecuente, muy sencillo conseguir una medida de prohibición de acercamiento yendo a manifestar de agresión. Entonces se usaban como herramienta maliciosa estas denuncias para obstruir el vínculo. Algo que a mí me parece súper importante es que cuando por ahí comienzan a pasar estos casos, ¿no? Donde el nene se empieza a negar de a poco a ir con el papá, cada caso es muy diferente, cada caso los niños se manifiestan, o sea, tenemos los casos más graves en los cuales se usaban estas denuncias, pero también empieza a pasar en casos más simples, donde hoy el nene no va porque tiene gripe, porque tiene fiebre, porque no quiere, porque tiene invitó un amiguito a casa. Todas estas cosas que son contrarias a la ley, porque nuestro Código Civil también establece que el papá conviviente o la mamá conviviente con el niño debe fomentar el contacto. No Claro, es con decir, no, hoy el nene no quiere ir. claro, Creo que tiene que promover que el nene quiera ir con su papá. Bueno, claro. en los casos más simples, no tan graves como cuando se usan las falsas denuncias, empieza a pasar esto. Tiene fiebre, hoy quiere quedarse en casa por esto, por lo otro, ¿no? Claro, Es muy importante asesorarse legalmente, sí, empezar a pedir judicialmente que esto se cumpla. Los jueces tienen varias herramientas que pueden aplicar para que el régimen de comunicación cumpla. Padres que recién se acaban de tienen establecido un régimen de comunicación eh, legalmente o judicialmente, primero que tienen que hacer es perder tiempo, buscar asesoramiento legal y pedir que se establezca un régimen de comunicación, que el juez regule este derecho del papá a ver a su hijo. ¿Por claro. qué? Estos procesos suelen ser largos, suelen demorar cierto tiempo y ese tiempo es fundamental el tiempo tiene un efecto tanto en la construcción como en la deconstrucción de los vínculos. Estos tiempos que suelen tardar los procesos judiciales, las investigaciones, son aprovechados por este progenitor alienante para empezar a influenciar negativamente a este niño, ¿no? Eh, por lo tanto, actuar es súper importante. Por supuesto. ¿Y cuál es el error más frecuente que comete un padre afectado y que podría terminar perjudicándolo legalmente? Yo creo que legalmente es muy difícil por ahí poder decir algo. Lo que yo creo que lo más importante, que lo que no debe hacer un padre es perder el tiempo. Si no hay un régimen de comunicación, inmediatamente buscar un abogado para que pueda solicitarlo ante el juzgado, ante el tribunal del lugar, para que inmediatamente, porque vuelvo a lo mismo, el tiempo es fundamental. Los procesos judiciales son largos y también una herramienta muy importante que es algo que caracteriza la alienación parental, es que no solo se corta el régimen de comunicación, el vínculo, perdón, yo hablo muy técnico, muy No te como, preocupes. trato de bajar un poco para que me entiendan. Sí, Eh, una característica que tiene es que no solo se corta el vínculo con el papá, Lisandro es un caso que nos podrá contar, claro. también con toda la rama paterna o materna. Entonces, Justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo hacen los abuelos, los tíos, los primos, si la papá tiene una pareja o si la mamá tiene una pareja, padrastro, madrastra? ¿Qué podría hacer?
Bueno, los padrastros y madrastros se llaman, en Argentina les llamamos progenitores afín, ¿no? Tienen Ok. también. Pero la figura más importante que puede llegar a accionar legalmente para impedir y para que esta situación se siga perpetuando son los abuelos. Los abuelos tienen el derecho a presentarse ante el juez del lugar y pedir que a ellos se les fije un régimen de comunicación. Y es súper importante también no dejar pasar el tiempo, porque con los chicos lo que pasa es que generalmente en estos casos de alienación, a medida que pasa el tiempo, ya los chicos son escuchados por el juzgado. El juez al momento de tomar una decisión sobre cómo se tiene que dar este vínculo con padres y abuelos, escucha al niño. Y ese es un gran problema que tenemos en Argentina. Se confunde escuchar al niño con hacer lo que el niño quiere. El niño tiene Mm. que ser escuchado, su opinión tiene que ser tenida en cuenta, pero no es, el juez no debe decidir activamente en base al deseo de... Y eso es lo que está pasando, es terrible. Hay niños de 7 años, 8 años que tienen abogado del niño. Ellos con su propio abogado litigan. A mí me parece un horror porque me está pasando con un caso ahora que una mamá que se quiere ir a vivir al extranjero y obviamente influyó en su hija para que ella se quiera ir. Y esa niña tiene un papá, tiene un hermano, tiene abuelos, tiene tíos, tiene primos del vínculo de la rama paterna, que primero que la mamá se quiere ir sin ningún tipo de seguridad al otro lado del mundo, ¿no? Y el papá lo único que quiere hacer es proteger a esta niña, y esta niña está enojada por esta situación y tiene su propia abogada y litiga. Y ahora tenemos que contestar una demanda a la niña. Me parece a mí una locura, porque, a ver, esta madre que tiene el deseo de mudarse y todo, ha hecho a la niña parte. Fíjense cómo Claro, la alienación parental se puede dar de distintas maneras, claro. distintas maneras. Y ¿Qué, no, sí. qué mensaje le darías a un padre o una madre que lleva meses o años sin poder relacionarse libremente con sus hijos? Bueno, esto es lo que les digo a mis clientes cuando los procesos se alargan, cuando se hace muy difícil, cuando los chicos van creciendo, porque a veces empezamos con niños que tienen Sí, 11, 12 y terminan 16. Es que no bajen los brazos, que sigan luchando por sus hijos, porque hoy esos niños, más bajan los brazos, el tiempo va a pasar igual. Hoy se están perdiendo, pero con el tiempo se van a perder un nieto, se van a perder el casamiento de su hijo. La vida, si bien la infancia es una parte de la vida, pero que no bajen los brazos, porque ese niño en algún momento va a poder ver que su papá luchó por él. Y en algún momento de la vida ese vínculo se va a poder restablecer. Si no se puede hoy, mañana. Me parece a mí que es no bajar los brazos es lo más importante, ¿no? Como sí. para... Yo, Por, yo quería, gracias por decir ese punto importante porque lo que hay que proteger es el vínculo. Lo más importante es proteger el vínculo con ambos progenitores. Y es difícil porque un niño no debería estar eligiendo con quién quedarse. No me debería parece estar en el medio. muy importante lo que dijo Ana María, no hay conciencia, más allá de que los vínculos de los derechos que tenemos, no hay conciencia, sobre todo en Argentina, en la cual, y en general suele suceder esto, yo estuve hace 2 años en un congreso que se hizo en la UBA con el doctor Misraji, en el cual que fue el primer congreso de alienación parental, estuve Mm. disfrutando a profesionales de alta gama como en este tema como William Berner, eh, y no hay conciencia, en ese congreso noté la importancia de lo que la situación, la gravedad de la situación en toda Latinoamérica. No hay conciencia de la importancia de la vida de un niño tener a sus dos padres, consecuencias sí va a tener ese niño en la adultez si no tiene una buena base de crianza con sus dos, Sí, ¿no? justamente eso quería preguntarle a Ana María. Ana María, eh, en la parte adulta, ya cuando son niños que están creciendo dentro de este conflicto, ¿cómo les afectaría a ellos ya de adultos?
Les afecta en muchísimas esferas. Primero, la forma como se va a vincular esa persona, ¿sí? Tiene que empezar a desaprender para volver a aprender y no aprender desde la narrativa y la conducta de ese padre alineador, sino desde su esencia y desde su ser. Algo que decía la doctora importante, y es que ese niño el día de mañana siempre va a volver al padre que le fue alejado, porque nosotros en nuestro proceso de ciclo vital siempre queremos reencontrarnos con nuestra esencia y con nuestro ser. ¿Y qué sucede en ese proceso de alineación? El niño se distancia completamente de su ser y el niño adopta una conducta, adopta un pensamiento y adopta una narrativa que no le corresponde. Ese niño, cuando crezca, y lo que dice la doctora me parece súper interesante, nunca dejar el padre que fue separado, nunca dejar de luchar, porque ese niño el día de mañana va a reclamar y va a decir, ¿dónde estabas? ¿Por qué no luchaste por mí si te necesité? Pero ese niño el día de mañana va a ir a buscar porque él necesita restaurar el vínculo. Es increíble en todo este proceso de restauración del trauma, todo lo que queda pendiente en nuestra infancia, en los diferentes septenios de la vida, antes de los 21 años, cuando uno es adulto, uno lo que quiere hacer es reparar. Entonces, ¿qué consecuencias le trae al adulto? Le trae al adulto dependencias emocionales, le trae al adulto baja estima, le trae al adulto de una u otra manera también una identidad fragmentada, porque aquí se presentan muchísimas cosas también desde la identidad, quién soy, a quién pertenezco, de dónde yo también me puedo llegar a contener y cuál puede Totalmente. ser también mi seguridad para poder desarrollarme. Entonces, ahí es donde vemos mucha gente frustrada, bloqueada, con problemas, con todo, problemas con el dinero, problemas con las relaciones sociales, problemas también con el proyecto de vida. O sea, si nosotros como padres fuéramos un poco más inteligentes y separáramos la relación que no funcionó con la relación de hijos, nosotros dejaríamos de pronto de crear o de levantar tantas generaciones con tantas necesidades que a futuro van a ser lo que uno llama en psicología los eternos elefantes, porque van a estar demasiado anclados, ¿sí? Y no van a, de pronto, a enfrentar la vida desde la seguridad, desde un apego seguro, sino posiblemente vamos a ver muchas relaciones en ese niño que fue vulnerado, en ese niño que no fue atendido, Y en ese ellos, niño que fue y ellos, instrumentalizado. y ellos podrían también tender a repetir el patrón de alineador. Por supuesto que sí. O sea, claro que sí, porque eso fue lo que ellos aprendieron, fueron conductas aprendidas. ¿Qué sucede con los traumas? Los traumas no se heredan desde la neurobiología, el trauma se hereda desde la conducta aprendida. Si un niño ve eso en la casa, él piensa que esa es la forma como se debe educar, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a ver problemas también de narcisismo, ahí es donde empezamos a ver problemas de ego a futuro, ahí es donde empezamos a ver lo que decía la doctora, problemas de inconsciencia, donde yo no reconozco mi responsabilidad, sino siempre le otorgo la responsabilidad al Al otro. otro. Ahí es donde empezamos a ver problemas de merecimiento, yo me merezco que todo el mundo esté a favor Claro. mío, ahí es donde empezamos a ver también problemas de baja tolerancia o de baja intolerancia, donde no podemos tener como tolerancia a la frustración, entonces vemos el adulto impulsivo, reactivo, desregulado. Psicológicamente nos encontramos con miles de situaciones y de conductas que las creamos nosotros como padres, desafortunadamente. Wow. Y es lo que uno dice, es lo que uno tiene que empezar a recoger las ruinas. Y muy triste recoger las ruinas cuando podemos formar desde el amor, desde la conciencia, liberándonos de los egos y haciéndonos completamente responsables de nuestros traumas para no trasladárselos a nuestros niños, porque nuestros niños necesitan es apegos seguros y vínculos seguros. Finalmente, Totalmente. eso es Y lo que ellos eso, se y merecen, el eso es lo que cuidado, da, eso es lo que dan los padres, la seguridad en el niño. Y que el niño se totalmente. sienta, sí, que el niño se sienta y cuidar ese bienestar, el bienestar emocional de los niños, que es lo más importante, que es el centro de todo. Y mire, Oriana, puede ser que no hayan padres unidos, que hayan padres separados porque les tocó, porque fue la Claro, realidad, porque no hubo más, porque es que esto no dio para más y no es un pecado, porque no podemos sobrevivir pues a una relación simplemente por tener la paz, digo yo, entre comillas. Pero es importante algo, y a lo que yo decía al principio, papá provee seguridad e identidad y mamá provee estabilidad.
Wow. ¿Cuánto podemos llegar a desestabilizar como mujeres a un niño simplemente porque no fuimos capaces de hacernos cargo? ¿Y cómo puede llegar a suceder que un padre, la ausencia de ese padre, que le neguemos a ese niño esa figura parental, cómo podemos empezar a generar en esos niños inseguridad e identidad? Y hoy estamos Wow. viendo, ¿sí? Nuestros hijos se Claro. cogen de cualquier cosa por sentirse identificados con algo o con alguien. ¿Por qué? Porque quedó desabastecido eso en el ciclo vital. ¿Esto pasa solamente en la separación o pudiesen también los que pase en el matrimonio? Pasa en el matrimonio y hay algo que es muy silencioso y es que tenemos que tener cuidado, que es un enemigo silencioso y es la interferencia parental, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque en el matrimonio sucede eso. Cuando papá da una orden y mamá la Y se desautoriza. deuteriza, claro, claro que sí, Esa por interferencia supuesto. parental se vive muchísimo en los hogares cuando empiezan los papás también a competir por el amor del niño. ¿Tú a quién quieres más? Preguntas supuestamente muy inocentes, pero empiezan también a calar en la psiquis del niño. Eso no debería ni existir. Sí, la Claro, competencia es entre papá y mamá. Aquí no tiene por qué estar involucrado el niño. claro, Situaciones cuando papá está colocando límites o mamá coloca límites y papá no la respalda. claro. Situaciones como estas que se presentan mucho. En ocasiones papá o mamá piensan que papá o mamá es igual que los niños y entonces, un ejemplo, el niño está gritando o pelea con mamá y papá le dice a la mamá, bueno, cállense ya las dos o cállense los dos. No, aquí hay una diferencia de jerarquías en el sistema familiar. Por Así supuesto. papá no esté de acuerdo, papá debe apoyar a mamá y hacer respetar a mamá delante de ese niño o esa niña, porque si no, esto va a escalar a mayores y ahí es donde Claro, empezamos nosotros a vulnerar la autoridad y es donde por nuestros supuesto. hijos, ahí empieza a haber un desorden en el sistema familiar y los niños Claro. ya no saben cuáles son las imágenes de autoridad, ¿sí? Wow, claro. Entonces, Este tema es para hablar muchísimo ujú, porque hay hasta diferentes tipos de alienación parental. Yo me di cuenta estudiando el tema y esto es para hablarlo, bueno, 3 horas y tanto. Pero de verdad quiero agradecerles a los tres por estar presentes, por darle visibilización a esto, visibilizar esto que es silencioso, que cada familia puede vivir esto y no lo sabe y no tiene las herramientas para poder afrontar esto. Yo quería preguntarte a ti, Lisandro, bueno, por favor, dale un mensaje a esos padres, porque tú que eres padre, el hombre que casi nunca se le da permiso a la emocionalidad del hombre. Quiero que tú le des unas palabras, un mensaje a los hombres que estén pasando por eso. Sí, el mensaje es que yo en los últimos años uno escucha que se habla de la deconstrucción del hombre, que tiene que formar más parte de las tareas cotidianas del hogar, de la crianza de los hijos, y eso es absolutamente importante. Por eso hay que luchar y visibilizar, nos tenemos que deconstruir también como hombres, de que lo único que nos diferencia de las mujeres es el asunto de tener familia y cuando vos te separás, bueno, por supuesto la lactancia, pero llega un momento en el cual ese periodo concluye y es donde si hay padres que están separados, es lógico que estén con la mamá. Pero uno se encontró en situaciones en las cuales mamá y papá se separan y el niño termina pasando más tiempo con la abuela materna que con el papá. Digamos, la prioridad debería ser la mamá. Si la mamá comienza a trabajar cuando deja el periodo de lactancia, la prioridad debería ser el papá, no porque los abuelos no vayan a ser beneficiosos para los niños, Claro, por supuesto que sí, pero en el nivel de jerarquías tiene que estar siempre claro. primero el papá, siempre hablando Y de prioridades, claro, de prioridades, por por supuesto, supuesto. pero siempre tiene que haber, uno tiene que ser abierto a tratar de consensuar con la otra parte, por eso que Sí. siempre hacemos tanto hincapié en la famosa terapia de coparentalidad, para acordar pautas de crianza, lograr acuerdos en común, siempre por el bien de los Claro, niños. Y claro, cada porque padre, casi nunca se separan en un tono amigable. Las separaciones nunca pasan, casi nunca pasan en un tono amigable. Entonces, pero cuando tienes hijos es cuando debes proporcionarle esa seguridad a los niños primeramente, antes que ti y tu ego, ¿sabes? Porque siempre hay como conflictos de ego en ese sentido entre los padres. exactamente, y por eso la importancia de esa terapia de coparentalidad, la cual siempre debería ser
abordada por un terapeuta, pero que tenga una mirada en la cual prevalezca la perspectiva de niñez por sobre la perspectiva de género, en algunos casos. Siempre que la prioridad sean los niños y los padres sean quienes tengan que lograr ponerse de acuerdo, pero en muchos casos, muchos papás van a alguna terapia y te encontrás con algún terapeuta en el cual predomina la palabra de la mamá, y eso no es correcto, porque es una cuestión que la prioridad es siempre el niño. Si me permitiste, te quería comentar con respecto a lo que es la alienación parental y muchas personas que probablemente por desconocimiento o por algún otro fin, muchas veces económico, porque hay mucha gente que va atrás del negocio de la ideología de género, en la cual tratan de desacreditar la alienación parental diciendo que son los padres que desconfían y quieren desacreditar a las madres protectoras. Nada más lejano a la realidad que esto, simplemente la alienación parental tiene que ir acompañada de equipos interdisciplinarios, los cuales estén capacitados principalmente los psicólogos, que acá la psicóloga no, después que me dé su opinión con respecto a eso, si ella lo cree conveniente, que estén capacitados con la psicología del testimonio, en la cual la escucha del niño sea abordada, que lo que dice el niño, sí hay que escucharlo, pero ver si lo que dice es genuino, y eso, bueno, obviamente si hay algún tipo de denuncia, y si fue genuino su relato, que se aleje a la persona que estaría generando un daño sobre él. Pero si es un inducido, también, y eso se logra detectar con la psicología del testimonio, y la importancia de eso. Si el niño es genuino, no hay alienación parental. Si el niño es inducido, muy probablemente hay. Ese es el tema. Por eso, lamentablemente acá en Bahía Blanca, una ciudad argentina donde yo vivo, me he encontrado con juzgados de familias en los cuales te dicen los peritos, que supuestamente hacen trabajo interdisciplinario, te dicen, yo creo fervientemente en la alienación parental, pero si yo la expongo en un informe, el Colegio de Psicólogos me sanciona. Y entonces es una bajada de línea la cual yo debo adherir. Entonces terminan habiendo informes sesgados, y ese informe sesgados puede llegar a desencadenar en una situación en la cual un niño se pierde de estar con su padre o con su mamá, porque no fue trabajado con técnicas, o puede ser el daño para toda la vida. Por eso es importante que se trabaje en Argentina y en todos los lugares, que la regla sea escuchar al niño, pero detectar si fue genuino o no, y a partir de ahí actuar en consecuencia. Así es, así es. Gracias, de verdad les agradezco a los tres por esta maravillosa conversación necesaria, sensible, pero hay que darle visibilidad y eso es lo más importante. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. No quería yo dejar esta oportunidad para otra vez darle las gracias. Gracias por la oportunidad, Ariana. por su Gracias tiempo por el espacio. y nos vemos pronto, ¿ok? Muchas Gracias. gracias, Ariana, que estés A muy mi bien, gusto en público, conocerlos. gracias. Gracias a todos. Este video va a estar colgado en Instagram para que lo vuelvan a ver. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos pronto. Bye bye. Gracias, que estén muy Gracias. bien, hasta luego. Un gusto.